Imagina despertar una mañana y descubrir que el gobierno de tu país ha sido derrocado por un golpe de Estado, liderado por jóvenes oficiales militares con una visión radical para cambiar la nación. Esto es exactamente lo que ocurrió en Ecuador el 9 de julio de 1925, en lo que se conoce como la Revolución Juliana. Bienvenidos a este nuevo segmento del canal, Revisando Archivos. Soy Nicolás Bermúdez y hoy vamos a sumergirnos en un episodio crucial de la historia ecuatoriana, la Revolución Juliana de 1925. La Revolución Juliana puede parecer un término complejo. Este evento no tiene nada que ver con la independencia de la ciudad de Guayaquil, que fue el 25 de julio del año 1535. De vuelta. Pero pensemos en ella como una tormenta inesperada. Imagina una calma aparente, con nubes oscuras formándose en el horizonte. Y de repente, un rayo cae, sacudiendo los cimientos de todo a su paso. Así fue la Revolución Juliana, un rayo que cambió el curso de Ecuador en medio de una calma engañosa. En la década de 1920, Ecuador estaba en una situación económica y social muy inestable. La oligarquía bancaria, en particular el Banco Comercial y Agrícola, tenía un control significativo sobre la economía. La moneda, que era el sucre, estaba en una situación crítica debido a la corrupción y la mala gestión. El malestar popular era palpable y las demandas de cambio se hacían más fuertes. El 9 de julio de 1925, un grupo de jóvenes militares derrocó el gobierno del presidente Gonzalo Córdoba. Este movimiento, conocido como la Revolución Juliana, fue liderado por jóvenes oficiales progresistas y grupos de profesionales, liberales e intelectuales socialistas. El golpe debilitó el poder económico guayaquileño y marcó la transferencia de poder a Quito. Los militares, encabezados por el mayor Ildefonso Mendoza Vera en Guayaquil y el general Francisco Gómez de la Torre en Quito, tomaron rápidamente puntos estratégicos. Enfrentamientos y tensión se vivieron en las calles. Los revolucionarios se apoderaron del Banco Comercial y Agrícola, símbolo del poder oligárquico, enviando un mensaje claro de que el control económico debía regresar al pueblo. Según Guillermo Arosemena, el verdadero móvil atrás de la caída del presidente Córdoba fue la envidia al inmenso poder económico que existía en la costa, contrastando con la absoluta pobreza en la sierra. Desde la fundación de la Audiencia de Quito hasta finales del siglo XVIII, la sierra acaparaba el 80% de las actividades económicas de la región. Los textiles se exportaban a Colombia, Perú, Chile y Argentina. En 1780, la crisis de la industria textil favoreció a los costeños. Desde 1800, las exportaciones guayaquileñas comenzaron a superar las de la sierra, especialmente con el auge del cacao y la tagua. En 1880, Ecuador producía 347.000 quintales de cacao al año. Para 1916, la cifra superaba el millón. Esto trajo prosperidad a Guayaquil, haciendo que las compañías guayaquileñas fueran 10 veces más grandes que las quiteñas. Además, las deudas del Estado con la banca costeña, especialmente con el Banco Comercial y Agrícola, se volvieron impagables en 1924. El Estado dependía de la banca privada para financiarse. La situación económica se agravó por la emisión de billetes sin respaldo en oro. Córdoba ascendió al poder en 1924 en medio de una desestabilización económica. La deuda del Estado con la banca alcanzaba los 36 millones de sucres. Además, la crisis del cacao en 1925, causada por la caída de los precios internacionales y plagas en las plantaciones, agravó los conflictos sociales y económicos. La inflación alcanzó el 60% y los salarios estaban congelados. La sublevación militar del 9 de julio de 1925 en Guayaquil fue liderada por jóvenes militares bajo el mando de Ildefonso Mendoza Vera. En Quito, el golpe fue dirigido por Francisco Gómez de la Torre. La figura de Luis Napoleón Dillon, resentido con la banca guayaquileña, también estuvo detrás del movimiento. El Banco Central del Ecuador surgió tras esta revolución para enfrentar las crisis económicas causadas por la inconvertibilidad del billete, las emisiones sin respaldo, la inflación y el abuso del crédito. En varias ciudades, el pueblo apoyó el movimiento y en Quito un grupo de banqueros quiteños ofreció su respaldo a la sublevación. En la noche, el presidente Córdoba renunció.
Luego del derrocamiento de Córdoba, se constituyeron dos juntas de gobiernos provisionales. Isidro Ayora asumió la presidencia provisional en 1926, abandonando las posturas más radicales de la Revolución Juliana. Según Juan Paz y Miño Cepeda, la Revolución Juliana marcó un giro en la historia ecuatoriana, con el Estado interviniendo directamente en la esfera monetario-financiera y promoviendo la industrialización protegida. Entre las instituciones creadas se encuentran el Banco Central, Banco Hipotecario, Superintendencia de Bancos y la Contraloría General. Surgieron también las leyes clave como la Ley de Presupuesto, Ley de Impuestos Internos y la Constitución Política de 1929. Paz y Miño asegura que el Estado inauguró una nueva era en la legislación y en la relación con la empresa privada, exigiendo responsabilidad frente al Estado y a los trabajadores. Además, por primera vez en la historia ecuatoriana, se reconocieron derechos sociales y laborales, institucionalizando la cuestión social en el Estado con nuevas instituciones y una legislación garantista del trabajo como el Ministerio de Previsión Social, Caja de Pensiones y la Ley de Jubilación. Estas reformas sentaron las bases para el primer Código de Trabajo en 1938. La Revolución Juliana es un fascinante ejemplo de cómo las fuerzas internas y externas pueden converger para provocar un cambio drástico. La valentía y visión de estos jóvenes oficiales, aunque cuestionable en algunos aspectos, nos muestra que a veces es necesario sacudir los cimientos para construir un futuro mejor. El presidente Ayora modernizó la administración pública y promulgó leyes laborales que regulaban las horas de trabajo y mejoraban las condiciones laborales. En infraestructura, impulsó la construcción de carreteras, puentes y sistemas de agua potable. En educación, aumentó la inversión de escuelas y programas para mejorar la alfabetización. Fortaleció las relaciones internacionales de Ecuador, estableciendo vínculos más sólidos con otros países. Su presidencia marcó una transición hacia una estructura económica y social más moderna. Es importante señalar que la Revolución Juliana no fue un evento aislado, fue parte de una serie de movimientos en América Latina, donde los militares jugaron roles cruciales en el cambio político y económico, desde la Revolución Mexicana hasta la reforma agraria en Bolivia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que hayan encontrado en esta discusión sobre la Revolución Juliana y su impacto en la economía y la vida diaria tan fascinante como yo. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido interesante. Pueden encontrarnos en Instagram como @NicolásBermúdez20. También estamos disponibles en las principales plataformas de streaming, incluyendo Amazon Music, Castbox y Apple Podcasts. No olviden compartir el canal y este episodio con sus amigos y familiares. Hasta la próxima y gracias por su apoyo.